el nombre de Jesús te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder reunirnos nuevamente. Bendice al pueblo que ahora, Señor, le tocó el turno para adorar, alabarte, congregarnos, oír tu palabra. Gracias por los primeros 100 del turno primero, Señor, que recibieron la palabra y se gozaron. Ahora este remanente también, Señor, bendícelo. Abre nuestro entendimiento, que tu palabra venga como la semilla y que se siembre en nuestro corazón, y que ahí, corazón de buena tierra, pueda recibirla, procesarla, nutrirla y permitir, Señor, que retoñe, Señor, así verde como nuevo, Señor, con el poder tuyo, para que sea fructífero lo que ha de crecer para la gloria y la honra de tu nombre. Desde ya nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, desde la mañana comencé a explicar algunas cosas de lo que he titulado la transición al nuevo comienzo. Solo fueron 25 o 30 minutos que tuve la oportunidad para platicar. Me quedé pues apenas introduciéndome, pero quiero siempre utilizar el mismo pasaje que he venido usando, quizás desde el día jueves en nuestro servicio de último año, y el pasaje es Josué 1:1. Ahí hemos leído varias veces, y cada vez que lo leo viene algo nuevo que puedo ver, pero las palabras siguen siendo poderosas. A mí me impacta de que este libro no comienza, como dije ya, con algún protocolo ni nada por el estilo, una manera de introducción a la semejanza quizás de algunas de las epístolas que leemos en el Nuevo Testamento, sino que con una noticia que le dan a Josué, y es que Moisés había muerto. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, yo sé que cualquiera diría: sí, pero esta es una palabra específica para aquel pueblo natural, por decirlo así, Israel. Sin embargo, sabemos nosotros de que el Señor le mostró a Abraham 3 simientes. Una de ellas era pues el Israel, los hijos naturales, literales, biológicos. Otros es un pueblo que no podemos negar, salió también de los lomos de Abraham, y que hoy en día pues son enemigos de Israel, y usted sabe a qué me refiero. Un pueblo que incluso habla otro lenguaje, el arameo y no el hebreo. Pero entonces esa también simiente de Abraham. Pero también le dio la simiente de los cielos, la celestial. Y eso nos representa a nosotros como un Israel espiritual. Nosotros somos israelitas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Entonces tenemos también las mismas promesas, tenemos un pacto, y aún mejor, el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, diciendo esto, yo puedo entonces sentir la confianza de que las palabras que leemos en la Escritura y con sus promesas son para nosotros. De igual manera, instrucciones que se dan en momentos de transición, como es el caso de Josué. Josué está entrando a una nueva faceta que nunca jamás había experimentado, a pesar de que era un hombre acostumbrado a ver prodigios, milagros y maravillas que el Señor hacía como respaldo al liderazgo de Moisés. Pero decíamos entonces de que solo para empezar quiero recordar de que aquí estamos viendo de que un canal de comunicación entre Dios y Josué se acaba de abrir en la persona de Josué, porque antes todo era dirigido a Moisés, pero resulta de que ahora la Biblia dice que Dios le habla directamente a Josué, y esto nunca antes había sucedido. Eso significa que en ese momento se le abrió a él la comunicación divina. Ahora él iba a recibir mensajes de Dios. Puede ser, ¿verdad?,
que lo hizo audiblemente. Yo creo que sí recibió audiblemente. Puede ser que lo recibió a través de una visión o de sueño, o aún por medio del Urín y el Tumín, que era también una de las formas como Dios le hablaba a su pueblo, a los hijos, a Moisés, que eran parte de la vestidura del sumo sacerdote. Usaba pectoral y aquí se ponía 2 piedras, que era el Urín y el Tumín, por donde hablaba también. Algunos dicen que cuando Dios traía una revelación al sumo sacerdote para comunicárselo a Moisés, dice que esas piedras comenzaban a brillar, porque eran diferentes tonalidades, y el sumo sacerdote interpretaba lo que Dios estaba revelando. Ok, eso solamente como para explicar las diferentes formas como Dios habló. Pero yo creo que Josué recibió audiblemente. Y entonces empezamos a oír las instrucciones, no solamente la comunicación de algo que fue un impacto en la vida de Josué, porque quien lo lideraba había dejado de ser. Y ahora él comenzaba su liderazgo con una instrucción específica, y es repartir la tierra como heredad a cada una de las tribus. Ahora, las experiencias de transición, y aquí fue donde me quedé en el primer turno, son 6 aproximadamente que Josué nunca las había visto en la tierra prometida. Es decir, que para Josué eran algo nuevo, como por ejemplo, quiero citarle, cruzar el Jordán. Él conoció la experiencia de cruzar el mar, ¿verdad? Cuando Moisés levantó la vara y entonces se abrió el mar y cruzó saliendo de Egipto. Pero ahora le toca a Josué experimentar por sí mismo lo que es el cruce del Jordán, aunque es en menos magnitud, digamos, la cantidad de agua, porque era una gran diferencia entre un río al mar. Era más, es obvio, aquellas cantidades de agua que el Señor partió para que todo Israel pasara, pero de igual manera no era algo tan fácil de procesar lógicamente la cantidad de agua que tenía que cortarse para que pasara también esa nueva generación que había sobrevivido los 40, o que habían nacido en el desierto, habían crecido, pero era una generación nueva para heredar una nueva tierra. La circuncisión también tiene su explicación, la voy a dar más adelante. Celebraron la Pascua también por primera vez en la tierra prometida. Una nueva nutrición de la nueva tierra. Nunca ellos habían comido lo que ahora les tocaba comer en la nueva tierra. Ellos venían acostumbrados a comer la comida de Egipto, y durante 40 años, 6 días a la semana, se habían alimentado con el maná, y ahora por primera vez empezaban a disfrutar lo que era el alimento de la tierra prometida. Imagínense que ni su organismo ni su paladar sabía lo que iban a comer, y por primera vez entonces comieron esa nueva nutrición. Decía también en la mañana que por primera vez Josué por sí mismo tiene experiencias teofánicas o cristofánicas, es decir, una teofanía o una cristofanía. Yo más bien creo una cristofanía, porque aquel que se le presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová es el mismo Señor, en una manifestación diferente a la de Jesús y a la de Melquisedec. Entonces es una cristofanía la que está teniendo por sí mismo Josué, donde ahora no solamente se le abrió ya el oído para oír a Dios audiblemente, sino que se le abren los ojos para poder ver esa dimensión. Por primera vez se le abrieron para él los ojos para ver esa dimensión. Y por último, tiene que entender que lo mismo que le pasó a Moisés, quita tus sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra santa, ahora le toca a él también descalzarse. Y todo esto tiene una explicación del proceso que yo estoy seguro usted juntamente conmigo vamos a experimentar de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de tiempos muy difíciles, hermano. Estamos saliendo de un año que va a ser inolvidable. Va a ser inolvidable por muchas razones.
Gracias a Dios, algunos de nosotros y a otros quizás sí, y con todo respeto quiero decirle, quizás de sus familias biológicas ya no estará con ellos algún ser querido. Y tengo que decirlo con mucho respeto, ¿verdad? Porque pues soy consciente que algunos de ustedes vieron que algún miembro de su familia partió con el Señor por la misma situación de la pandemia. Todos venimos de un momento difícil, crisis económica, problemas familiares, quizás algunos a punto de divorciarse, pérdida de empleo, etcétera, estrés, ansiedad, una serie de situaciones. Entonces no es tan fácil olvidarlo, pero sí es necesario para poder avanzar en esta nueva faceta. Ahora, imagínense entonces que para empezar a tratar que estas 6 cosas tienen un punto de partida, y ese punto de partida es como una frontera que existe entre el pasado que se tiene que dejar y un futuro lleno de esperanza, de tal manera que en esa frontera hay tiempos también, y es el presente. Nosotros estamos en nuestro presente y tenemos que aprender a despojarnos del pasado en orden de poder avanzar en el futuro, de tal manera que necesitamos comprender esa frontera que se puede nombrar, no una frontera con nombre de alguna nación, pero sí con nombre de una experiencia que quizás podemos explicar brevemente, y es que la frontera se llama transición. El Jordán no es otra cosa más que una transición. Era el punto de la transición de las 2 etapas, de las 2 tierras, con diferentes experiencias, diferentes alimentos, diferentes costumbres e incluso diferente liderazgo, porque eso es lo que estamos viendo en el libro de Josué. Ahora, mire, quiero explicarle brevemente lo que es una transición. Una transición es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. Increíble que las aguas de un río marcaban la gran diferencia en los 2 estilos de vida que Israel le tocó vivir. Una frontera representada en el río Jordán. También una transición es un cambio de estado, y su resultado es nuevo aspecto o forma del elemento en cuestión. Mire lo que es una transición: un cambio de estado, y su resultado es nuevo aspecto o forma del elemento en cuestión. También significa el abandono de una etapa para pasar a otra, ya sea de manera gradual o progresiva. En este caso vamos a ver 6 pasos que Josué tiene que experimentar para poder disfrutar lo nuevo que Dios les estaba dando. Ahora, imagínense también que podría explicarse la transición como el estado intermedio de un proceso. El estado intermedio de un proceso que no tiene un carácter propio y definido, al combinarse aspectos del anterior estado con otros nuevos que anuncian el siguiente. Eso es una transición. O sea, la transición es algo neutral. Por eso estoy explicando que es un estado intermedio que no tiene un carácter propio, porque ahí se van a juntar los 2 tiempos, pasado y futuro. Entonces la transición es neutral. Sin embargo, a mí me llama la atención esto, que ninguno de nosotros puede llegar a comprender o a procesar lo que es una transición humanamente hablando. Intelectualmente podríamos nosotros tener un concepto de lo que es una transición, pero realmente una transición no se entiende humanamente. Nadie entiende una transición. En primer lugar, porque siempre nosotros podemos temer un poco por lo que viene por delante. Es decir, al desconocer mucho del futuro, nosotros podemos tener ciertos temores, porque ¿quién, hermano, no vive esa realidad? Es una aventura a la que uno se puede enfrentar sin tener mucha información. Dios lo único que dio fue instrucciones breves. Vas a poseer
una tierra donde hay 7 ciudades más grandes que tú. Lo oímos en una profecía. Le dio detalles de cómo era la gente. Y lo que el Señor dijo fue dar promesas. Yo te prometo estar contigo todos los días. Pero no le dio detalles específicos, sino que tenía él que confiar en el Señor, que el Señor no lo iba a desamparar. ¿Cuántos me están escuchando, hermanos? Eso es para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que confiar que el próximo año que viene, o en el que ya estamos, mejor dicho, hermano, va a ser diferente. Va a ser diferente. Dios nos tiene un plan maravilloso a todos nosotros. Por muy difícil que haya sido la situación, verás cómo Dios te va a sacar adelante. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Dele palma fuerte al Señor de la gloria. Ahora, lo que me llama la atención, ¿por qué es difícil? Porque en la transición, digámoslo, Jordán, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Hermano, nosotros tenemos sentimientos y emociones que pueden estar ligadas a este año que acaba de pasar hacia atrás. Por eso no es tan fácil de olvidar. Hay memorias acumuladas también. Hay cosas que nosotros vimos literalmente, que nos preocuparon. De tal manera que no es tan fácil, hermano, las transiciones. Por eso una transición no se entiende de manera lógica. Tiene que ser por el Espíritu las transiciones. Que Dios sea el que nos dirija para entender entonces cómo es que se va avanzando en este caminar. Entonces, basado en esto, quiero entonces explicar la primera etapa de la transición. Aunque vuelva a leer algunos pasajes, solamente como base de que ahí dice la primera etapa. Josué capítulo 1 siempre, desde la parte donde dice, ahora pues levántate y cruza este Jordán. Mire, qué interesante. Ese es el proceso. Donde Dios, cuando nosotros le creemos, Dios se encarga en figura que ese Jordán sea el punto de donde Él te hará despojarte o desprenderte de cosas que estás dejando de tu pasado, emociones, sentimientos, preocupaciones, mentalidad, para poder avanzar a lo nuevo. Porque si Dios les estaba dando a ellos una nueva tierra, era porque el Señor quería cambiarle, decíamos esta mañana, los entornos. Porque Dios, hermano, Dios es poderoso. Dios pudo haber tomado al faraón, destruir completamente su imperio, destruirlo, desaparecer el imperio, las raíces egipcias. Si Dios hubiera querido darles esa misma tierra, se los hubiera quitado a los egipcios y hubiera hecho de esa tierra el ambiente para Israel. Si en la tierra misma hay potencias mundiales o imperiales que despojan, hermano, territorios, solo pensemos nosotros en el significado de las colonizaciones, cuando los españoles invadieron los territorios suramericanos o centroamericanos. Imagínense, potencias mundiales, potencias terrenales, potencias militares, que no se compara al poder del Señor, de nuestro Dios. Potencias militares llegaron, hermano, robaron el patrimonio de las tierras, destruyeron, hermano, culturas, destruyeron toda la fe que tenían y impusieron su propio imperio. Eso lo hacen los hombres. ¿Cuánto más Dios no lo hubiera hecho, hermano, con Egipto? Si Él hubiese querido darles esa tierra a Israel, hubiera desarraigado por completo a todo el sistema completo y dárselo a Israel. Pero Dios no quería eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces ellos iban a estar recordando que en esa misma tierra habían sido esclavos durante 400 años. Dios es sabio, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Los sacó con mano fuerte de la esclavitud, hermano, pero les dio una tierra nueva para cambiarles el entorno. Es importante el cambio de entornos. Es
la única manera para poder, hermano, procesar los momentos difíciles, sacar de un lugar y ofrecer otro para que comiences a experimentar las cosas nuevas que Dios promete anticipadamente. Entonces, cuando yo veo mire, yo sé que este tema para la mayor parte de las personas es un tema muy básico. Aquí hay revelación bastante importante que necesitamos nosotros para este proceso de un nuevo año para nosotros. Entonces, el cruce del Jordán, mire, tiene algunos significados. Significa pasar a otro nivel. ¿Cuántos quieren pasar a otro nivel? Significa nueva etapa. Y significa también a un nuevo día. Y hay muchas otras cosas. Sin embargo, quiero enfocarme en lo que el Señor me ha permitido ver por muchas razones. Y es que el Jordán oiga esto, es como una puerta dimensional que lo conecta con el inicio de la nueva dimensión y de la nueva promesa. Como una puerta dimensional que lo conecta. Tenían que pasar, hermano, por esa transición. Tenían que pasar por eso que se llamaba el Jordán, porque el Jordán es como una puerta dimensional. Por eso significa pasar al siguiente nivel, a la siguiente dimensión. Ahora, todas las instrucciones comienzan a detallarse desde el capítulo 3, verso 5. Y entonces dice ahí nuevamente Dios, después de que le habla a Josué, Josué le comunica al pueblo y le dice: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Verso 7. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire que lo que le está dando, le está diciendo: esto voy a hacer contigo, Josué, y con todo el pueblo. Capítulo 3, verso 13. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán un montón. Esto es impresionante, porque resulta que el tiempo en el que cruzó Israel, según los estudiosos, fue aproximadamente en el mes de marzo y abril de nuestro calendario. Y se supone que en esas fechas es cuando el río Jordán se ha crecido, de tal manera que hay inundaciones que producen las aguas, hermano, que pues rompen los límites del Jordán. Entonces todas esas aguas inundan esa región. El río Jordán se vuelve más fuerte, las aguas son más rápidas y está en su plenitud de profundidad, según los estudios. Entonces básicamente era imposible cruzar el Jordán. Y eso lo vemos la razón porque en la Biblia se habla de que los reyes de los amorreos y de los cananeos temieron a la noticia de que el Jordán se había secado. Se puede imaginar, no era natural, no era, hermano, un temor que venía solamente porque habían atravesado, un arroyuelo, o como que las aguas le llegaban por lo menos a las rodillas, ni siquiera a las rodillas. Estaba fuerte, estaba profundo y estaba con toda su fuerza el Jordán. Era imposible pasarlo el Jordán, según la Biblia. Pero Dios hizo la diferencia. Porque cuando Dios te mete a una nueva faceta de tu vida, cuando Dios te promete un nuevo comienzo, cuando Dios te promete una nueva etapa, juntamente con eso vienen los milagros a favor de nuestra vida, viene el respaldo de Dios a favor de nuestra vida, viene la sobrenaturalidad de Dios a favor de nuestra vida. Oigan lo que le voy a decir, hermano. El 2020 oímos de catástrofes, de muertes, de enfermedad. El 2021 en adelante vas a ver milagros de Dios, vas a ver prodigios, vas a ver maravillas a favor de tu vida. Dios nos va a sorprender. Dios nos va a sorprender, yo lo creo con todo mi corazón. Ahora,
Quiero leer el verso 15 también y entrar después al tema. Dice: y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Y era el tiempo cuando ellos cruzaron. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán. Y las que descendían hacia el mar del Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en la tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre la tierra seca, hasta que todo el pueblo, dice, acabó de pasar el Jordán. Impresionante, hermanos. Ahora, vuelvo a repetir, el Jordán representaba como la puerta dimensional de la nueva época. Cuando usted y yo decidamos pasar a otro nivel, usted y yo vamos a comenzar a ver lo sobrenatural de Dios en esta nueva época. Cuando alguien insiste en permanecer en el mismo nivel y no cambia de nivel, estará limitado y sus problemas serán los mismos. Yo siempre he mencionado algo que me impacta muchísimo. ¿Cómo es posible que los seculares entienden el principio de la necesidad de pasar a otro nivel? Por ejemplo, usted habrá oído, yo lo he repetido en varias ocasiones, que está dicho de que nadie puede salir de los problemas en el mismo nivel en el que fueron creados, ¿sí? Sino que para poder controlar los problemas de cierto nivel, tú tienes que pasar a otro nivel, porque así, en otro nivel superior, tú puedes, hermano, tomar control de los problemas que fueron creados en el nivel inferior. Entonces nosotros tenemos siempre que anhelar que nuestra vida incremente, que nuestra vida crezca, que nuestra vida, hermano, vaya hacia adelante y no hacia atrás. Porque entonces en un nivel superior vamos a poder controlar los problemas que fueron creados en el nivel donde estábamos. Entonces aquí lo estamos viendo nosotros en la razón por qué Dios le pide a Josué que atraviese el Jordán, y que eso vendría a ser para él como la puerta dimensional. Ahora, quiero explicarle lo siguiente, solo déjeme ver si puedo mover esto. Mire qué importante era todo esto que estamos hablando. La primera cosa que pide Dios es cruza el Jordán. Interesante. Sin embargo, para poder entender qué tan, hermano, qué tan prominente era un punto como el Jordán para poner a Israel que lo atravesara, me di a la tarea de investigar en la Biblia y encontré 22 cosas importantes del Jordán que lo hacen prominente al Jordán. 22 cosas. Entonces yo creo de que el Jordán es una puerta dimensional. Quizás, vaya, gracias hermana, que solo ella dijo amén. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, hermano, cuando Dios quiere esconder cosas, o cuando Dios quiere abrir también como sendas, lo hace en lugares donde todo mundo lo puede ver, pero que solamente al que Dios quiere darle la experiencia, le anima para que se atreva a hacer lo que Él dice. Es decir, ¿quién en esa zona de Egipto y de Canaán no conocía el Jordán? ¿Quién no lo conocía? Para los egipcios no tenía significado el Jordán. Para los egipcios solo representaba que ellos iban huyendo, que ellos tenían que pasar ese Jordán. Para los que estaban al otro lado, los habitantes de Jericó o de Gilgal, para ellos solo significaba que tenían que atravesar el Jordán, pero para Dios no. Para Dios y para Israel el Jordán representaba una puerta dimensional a una nueva etapa. Imagínense, ¿por qué pienso esto? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 9:13 que Dios utiliza los ríos
como puntos dimensionales. Apocalipsis 9:13 dice así, se lo voy a leer. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí estamos hablando de otro río, pero dice que junto al río, el río Éufrates, hoy en día, ahorita mismo, hay 4 ángeles atados que nadie los mira. Entonces ahí estamos viendo una cárcel dimensional donde Dios tiene 4 ángeles atados que van a ser sueltos según Apocalipsis 9:13 en los días de la tribulación. ¿Se imagina? Oiga esto, que incluso el río Éufrates se tiene que secar porque por ahí van a pasar los reyes del oriente para la gran batalla final. Dios, para llevar a cumplimiento una profecía, va a hacer que el río Éufrates se seque y que los ejércitos del oriente, hermano, pasen al territorio donde se va a desatar la gran batalla final. Pero ahora estamos hablando del río Jordán. Entonces, para mí, el río Jordán como el Éufrates son puntos dimensionales. La gente puede ir al Éufrates hoy y no mira a los ángeles que están atados, pero Dios dice en la Biblia que los tiene atados. Ahí están esas entidades amarradas el día de hoy. Entonces, así mismo puedo aplicar ese principio para el río Jordán y la razón por qué Dios los pasó por ese punto. Pero para que usted vea lo prominente que es este río y entender el significado, veamos entonces las 22 cosas. A ver si se mira. Por ejemplo, a esta altura, es decir, de Josué capítulo 1, verso 2, es la 53 vez que se menciona el Jordán en las Escrituras. Cuando le dijo cruza este Jordán, es la 53 vez que se ha mencionado en toda la Biblia. La primera vez se menciona el Jordán en Génesis 13, 10, y la última vez en Juan 10:40. En total aparece 180 versos donde se menciona 198 veces. Es decir, que hay pasajes donde se menciona 2 veces el Jordán. Solo para que vea las muchas menciones del Jordán. No era cualquier lugar. En Josué 1:2 el Jordán marca el final del ministerio de Moisés y el inicio del ministerio de Josué. El Jordán, transición. El Jordán tiene 150 a 200 millas de largo y su ancho es de 60 a 100 pies de ancho. Su profundidad es de 6 a 10 pies y se desborda en los meses de marzo y abril. Oiga, el nombre del río Jordán se compone de 2 palabras. La primera es Jor, que significa hacia abajo, y Dan, que significa juez o juzgando. De ahí el significado es, uno de los significados es el que desciende para ser juzgado. Pero también el Jordán significa el que desciende o el que se humilla. Entonces quiere decir que el Jordán es una puerta dimensional donde los que se atreven a pasar van a cambiar su actitud y van a tomar una actitud de humildad para que entremos nosotros a disfrutar la tierra prometida que Dios nos da, la etapa diferente que Dios nos da. Y allí se va a manifestar el agradecimiento de nosotros. Mire, Dios nos ha bendecido mucho. Yo sé que Dios lo ha bendecido mucho a usted, pero le voy a decir algo con temor. Cuando uno es bendecido frecuentemente, constantemente, corre el peligro de entrar a una familiaridad con tanta bendición. De tal manera que la mucha abundancia puede llevar a que nosotros, hermanos, nos sintamos seguros de sí mismos y que no estemos valorando algunas otras cosas que es menester que mantengamos ese valor a aquello, pero solamente es posible cuando mantenemos una actitud de humildad.
No sé si me di a entender. Imagínense para nosotros lo que representa estar de nuevo en este lugar, después de estar aguantando frío, ¿verdad? Y teniendo el montón de tambos de gas propano. Usted no sabe lo que pasó en la carpa. Nosotros tenemos historia grabada. Tengo un hermano que no lo quiero ver. Se le quemó hasta la ceja. Le dije yo, hermano, por favor puede mover esto porque está fuerte aquí, está muy caliente. Y entonces él me hizo el favor de moverlo, ¿eh? Y yo le dije, hermano, huele a pelo quemado. Y me dice, sí, yo también lo sentí, pero cuando le vi la ceja toda chicharrada, hermano, se quemó el pobre. Otra vez le acercaron demasiado también y el pobrecito estaba ahí enseñando y yo vi que empezó a hacerle así, mira. Lo estaban chamuscando. Ok, esas son historias. ¿Cómo no vamos a agradecerle al Señor de que nos haya abierto de nuevo este lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor? Dale palmas al Señor de la gloria. Me faltan 4 minutos. Su recorrido se inicia en el monte Hermón. Ahí nace y desemboca en el Mar Muerto. Mire dónde nace el Jordán y dónde muere. Nace en el monte Hermón y muere en el Mar Muerto. El Jordán nace y fluye desde el monte Hermón a 9,200 pies sobre el nivel del mar. Esto es importante porque por eso se llama así. Nace, hermano, en las alturas el Jordán, 9,200 pies sobre el nivel del mar, y termina en el Mar Muerto. Ahí desemboca y termina a 2,600 pies debajo del nivel del mar, marcando un declive notorio. Es decir, de lo alto comienza, hermano, ese descenso del río Jordán y termina a 2,600 pies bajo el mar. Entonces por eso se llama Jordán. Se llama el que desciende, se llama el que se humilla. Hermano, lo que le estoy diciendo me lo involucro yo. Pedir de que usted y yo tomemos una actitud de ser humilde no es afrontar a nadie, sino que al contrario es invitarlo a usted a que tenga la misma actitud que estuvo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, una actitud de humildad que Él mismo tomó, y la tomó sin importar lo que los hombres pensaron, hermano, de Él, porque después viene la exaltación, porque escrito está que el que se humilla, ¿aló? Que el que se humilla, ¿qué? El que se humilla, ¿qué? Dios nos va a exaltar, Dios nos va a levantar, hermano. Dios te va a poner en alto, Dios te va a regresar la honra, Dios te va a regresar el honor, hermano amado. Mire, dele palmas a Dios si el Señor durante todo este tiempo trató con nuestra vida. Imagínese, hermano. Aquí no hay nadie, por supuesto. ¿Cuánta gente orgullosa? No estoy viendo a nadie. Aquí no ha venido nadie de eso. Vanidosos, creídos, hermano, que para ellos, ay Dios mío, dedicarle horas al salón de belleza para que les hagan todo ese retoque que les hacen, porque querían lucir su belleza. Y mire hoy, no importa si se pintó o no se pintó, si el hermano se recortó bien el bigote, nothing. Si se hizo la barba de chivo o candado, como le llaman, ¿qué? Aunque se la haga, míreme a mí, todo el pelerillo se me sale. ¿Qué vanidad ni qué nada? Nos trabajó el Señor, nos trató el Señor, pero todo obra para bien. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque viene tu exaltación, pueblo bendito. Dios te va a honrar, Dios te va a poner en alto, Dios te va a devolver, hermano amado, todo
quiso destruir en nuestra vida. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces de ahí nace el significado, el que desciende o el que se humilla, pero también le llaman el río del juicio. Es decir, pasar por un proceso donde pues uno toma una actitud porque se está autoexaminando, juzgando a sí mismo. Ahora mire qué interesante que no fue solo Josué el que tenía que pasar por ese Jordán, porque en la Biblia aparece que Jacob cruzó 2 veces el Jordán, según Génesis 32:10, primero huyendo de su hermano Esaú y después regresando prosperado para encontrarse con su hermano de nuevo. Israel acampó allí al final de los 40 años, según Números 22:1. Aquí dice, oiga esto, ahí en el río Jordán, antes de cruzarlo, ahí fue donde se escribió el libro de Deuteronomio y fue escrito y terminado en la ribera del río Jordán. Ahí fue donde Josué recibió las primeras instrucciones, Jueces 1:2. El río Jordán fue secado 3 veces por milagros de Dios. Por Josué, para respaldar a Josué, según Josué capítulo 3, verso 1 y 4:23 y 5:1. El Jordán fue secado por milagro a través de Elías, segunda de Reyes 2:7-8. Fue secado a través de milagro por Eliseo, segunda de Reyes 2:13 al 14. Según Jueces 3:28 y 12:5 fue el punto de batallas donde ganó Israel. Naamán fue limpiado en el río Jordán, segunda de Reyes 5:10 al 14. Y lo más glorioso, que nuestro Señor Jesucristo, Cristo fue bautizado en el Jordán e inició su ministerio en el Jordán. Mateo 3 del 1 al 17, Marcos 1 del 5 al 9, Lucas 4 versículo 1, Juan 1:28, Juan 3:26 y Juan 10:40. Entonces el Jordán no es cualquier cosa. Mire todo lo que estamos viendo, 22 cosas que lo hacen prominente al Jordán. Pero lo más glorioso, que no solamente Josué comenzó su ministerio ahí, sino que ahí comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Claro que aquí no tenemos un Jordán, pero tenemos ya la enseñanza del significado, que es una actitud que tenemos que tomar, de humillarnos delante de Dios. Con razón ahora entonces cruzar el Jordán en seco dio temor a los reyes de los amorreos y de Canaán. Dios hará sobrenaturalidades en tu vida y luego pondrá terror en tus enemigos y verán que Dios está contigo. Tus enemigos temerán porque Dios te respaldará. Y esto lo dice Josué 5:1 y termino. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. Interesante. Entonces los enemigos temieron al ver el respaldo que Dios le daba a Josué. Dios puso esta palabra para que yo se la compartiera a usted. Y Dios me dijo, me ha puesto en mi corazón un sentir muy fuerte. Y es que Dios te va a bendecir, hermano. Dios te va a bendecir, te va a recompensar. Ya vas a ver cómo Dios te va a sacar adelante. Dios parará los planes del diablo. Es más, ya los paró aquellos que te han quitado el sueño, aquellas cosas que te han hecho llorar, que te han hecho temer. Dios va a pelear esa batalla, Pedrito. Dios va a pelear por ti en el nombre de Jesús, Pedrito. No temas, hemos entrado a otro tiempo. Es un tiempo donde ahora el Señor va a hacer sobrenaturalidades, milagros, para demostrarte que es el tiempo que Dios ya estableció para ti y para mí, para una nueva faceta. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Los milagros vienen. Soy un milagro y estoy aquí. Ese es nuestro canto.
Viene tu milagro, hija. Viene tu milagro en el nombre de Jesús. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Vamos a ver maravillas. Solo propon en tu corazón ser humilde. Solo propon en tu corazón. Porque puede ser que la bendición así, pero extraordinaria, llegue primero a unos. Llegue primero a unos, a los que Dios decida. No lo decida ni yo ni usted. Sin embargo, cuando Dios te sorprenda a ti primero, tienes que estar humilde para pedirle al Señor que bendiga a tu hermano también como a ti te ha bendecido. Cuando tú empieces a ver esa bendición del Señor, tú vas a decir: Señor, gracias. Gracias, Señor. Pero acuérdate de mi hermano. Acuérdate de la familia tal, para que también ellos sean bendecidos. Y verás que Dios lo va a hacer. Levanta tus manos. Pasa, hija, por favor. Vamos a ministrar al pueblo. Quizás va a tener que trabajar el Espíritu Santo con nuestro carácter, porque tiene que ser voluntario. Nadie te puede obligar a cambiar una actitud. Quizás muchas veces las actitudes nuestras se forman en una base, pues, no mala. Quizás te has trabajado mucho, te has sacrificado y has producido y tienes el fruto de tu trabajo. Pero el problema muchas veces es cuando comienzas a creer que solo es el fruto de tu trabajo y te vas olvidando que lo que está escrito es de que de Él viene la riqueza, el poder para hacerla y la bendición. Pero que ahora puedas darle a Dios ese lugar. Gracias, Señor. Porque si Dios te escoge para bendecirte, Dios te habilita y te capacita para ser productivo también. Mire, yo no sé lo que va a hacer Dios, hermano, con nosotros. Pero quiero comentarle, porque mi esposa lo decía. Imagínense que los americanos abrieron también una página de registro y solo uno se registró de ellos. Póngame el micrófono, por favor, hijos. Quítate la mano. Realmente Dios es bueno. Oiga esto. Lo acaban de recibir, ni cuenta me doy yo. Enviar ella y dice así: amo la manera en que el pueblo de ustedes se siente como en casa en este lugar. Wow. Definitivamente voy a compartir esta experiencia con el staff que dice que mañana van a tener, con el comité de aquí, que mañana van a tener un meeting, una reunión, y que definitivamente ella lo va a compartir con ellos. Y fue una experiencia muy gloriosa el ver cómo entraban. Es que, hermanos, de verdad que fue algo tan tremendo esta mañana, el sentir ese sentimiento de poder nosotros volver a casa, ¿verdad? Fue algo tremendo. El día, cuando tuvimos la cena del Señor, perdón, el último día del año, tuvimos la vigilia, ¿verdad? Para decir la proclama, perdón. Entonces, ese día, mientras mi esposo estaba predicando, me pasó una experiencia bien fuerte. Y es que mientras mi esposo estaba predicando, yo estaba sentada y de repente sentí que alguien me desgarró mi cadera, así, ¡pah! Como que alguien, y yo me quedé, pero sentí en el momento, entró una paz sobre mí, una paz que sentí paz por todo mi ser. No, y esa paz llegó a mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Pero cuando me voy para mi casa, empiezo a sentir dolores de parto, pero unos dolores tan fuertes. Y teníamos cena en nuestra familia, ¿verdad? Y
Y en el primer servicio yo dije, son 9 meses que estuvimos afuera, entre 6 meses virtual y 3 meses en el parqueo, 9 meses. Y uno de los hermanos que nos estaba siguiendo la señal, inmediatamente me escribe y me dice, los 9 meses de embarazo. Y le cuento a mi esposa y me dice, ¿te recuerdas que el jueves me dieron dolor de parto? Yo contento dije, milagro, viene otro. Pensé yo, ¿verdad? Ya tuvimos uno, Dios, vamos a dar otro. Entonces, solo Dios sabe lo que va a hacer. Mire, y entonces estábamos hablando con ella y yo le decía, ¿no será que esto ya es de nosotros? Y nos lo van a dar y se va a cumplir. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Imagínense, ahora ella se quedó admirada de ver, hermano, y mire, yo le doy gracias a Dios por ustedes, de verdad. Ustedes son un pueblo con el que Dios nos ha bendecido. Hoy que venía en la tarde y verlos haciendo línea para entrar, ver los hermanitos, y saludé yo como enmascarado yo, y enmascarado usted, yo no sabía quién era, pero yo le levanté. Pero este lugar Dios lo escogió para nosotros. Así es que algo más. Ella dijo en la mañana, mañana vamos a tener el meeting. Eso fue en la mañana, ¿verdad? También que ella dijo, voy a decirle a ellos que ellos entiendan así, que ellos entiendan que ustedes no son gente que vienen y rentan, ustedes son parte de esta casa. Dice, ustedes son un ministerio y ustedes tienen que usar esto como que es de ustedes, y yo lo recibo en el nombre, recibámoslo, es nuestro en el nombre de Jesús. Sí, amén. Bendigo a Dios también, ¿verdad? Porque por Natalie es la que ella está siempre. Ha jugado un papel. No todos lo saben, pero Natalie es la que aquí todo se comunica con todo, y ella es la que nosotros decimos, necesitamos esto, necesitamos otro, hija, y ella es la que está todo el tiempo pendiente de que este lugar esté preparado para nosotros. Entonces bendecimos a Ezequiel y a Natalie, ¿verdad? Por ese trabajo que realmente, mire, aquí hay mucha gente hermosa. Ese mismo día de la pintura, Dios me dio en mi corazón, y a mí, hermanos, le dije, quiero que me traigan un regalo para una persona muy especial, de lejos, ¿verdad? Allá donde venden cosas bonitas. Y entonces me trajeron el regalo, y la hermana Cefe, no sé si la hermana Cefe está acá. Tuve el primer servicio. La hermana Cefe es una mujer que ha trabajado duro con las túnicas. Y yo veía como Dios, ¿verdad? Al principio, cuando Dios llamó a Bezalel para poder construir, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés, cómo le dio sabiduría, ¿verdad? Cómo le dio inteligencia, entonces, para poder hacerlo. Y esta mujer, ese día yo la bendije, le di su regalo. Y hermana, yo sé que nadie ve su trabajo, y es muchos de ustedes, ¿verdad? A sus ojos, a ustedes piensan que nadie ve su trabajo, sus horas de intercesión, sus horas de práctica. Miren, le voy a decir algo, Dios mira todo. Hubo una mujer que se llama Agar que dijo, porque tú eres el Dios que me ve. Nuestro Dios es un Dios que me ve. Así que bendecimos a Dios por su vida. Vamos a orar. Por favor, levante su mano derecha. Vamos a orar. Vamos a ungir a Kimberly para que Dios se glorifique en algo muy especial para ella, ¿verdad? Douglas, Levante su mano, ayúdenos ahora. algo muy especial. El día martes ella tiene una cita muy importante. Padre, en el nombre de Jesús, estamos confiando que hemos entrado a una nueva etapa, donde estoy hablando, Señor, porque tu palabra me lo muestra, Señor, milagros, maravillas, favores, provisión, aperturas, Señor, de puntos dimensionales, donde nace algo nuevo. Señor, bendecimos a tu hija. Venimos declarando la palabra profética en el nombre de Jesús. Declarando, Dios mío, que las bendiciones no pueden ser retenidas, sino que llegan en este tiempo para tus hijos, Señor. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.
declaramos maravillas, prodigios. Declaramos, Señor, que tu obra ha de cumplirse, Padre amado, el propósito tuyo. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siervos de Dios que son, verán multiplicada su descendencia biológica y espiritual. Esa palabra profética me la dieron a mí hace años y hoy te la hago partícipe también. En el nombre de Jesús les dará hijos biológicos y les dará también hijos espirituales. Los bendecimos para que ese vientre se active y reciba la semilla, la procese y la dé a luz magnificada para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Los bendecimos. Padre, guarda tu pueblo en victoria. Tu palabra le hemos entregado, pero tu Espíritu, Señor, se encargará de hacer esa obra, Señor, esa obra de mantenernos en humildad por las cosas maravillosas y grandes, innumerables, multiplicadas que nos hará llegar. Por cada familia representada, les bendecimos y los enviamos a casa en el nombre poderoso de Jesús. El próximo domingo tenemos la administración del pan y el vino. Si acaso no se define algo, aunque sí estoy creyendo que así será, vamos a comenzar a ministrar desde el viernes, la Santa Cena, sábado y el domingo, para que nadie se quede.